Les presento a Keira Asprilla. Keira en este momento es estudiante del doctorado en salud pública en la Universidad de CES. Es muy amiga mía y quise invitarla para que les contara un poco de su experiencia en temas de salud y bienestar, porque ha trabajado desde la investigación hasta la parte académica y la parte práctica de intervenciones en salud. Entonces creo que les puede dar como un poco de un brochazo de todo lo que incluye el tema de salud y bienestar, no solamente en los ODS, sino en general en la población y más en comunidades como las que ustedes trabajan. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Como dijo Ana, me presento, mi nombre es Keira Asprilla, yo soy profesional en desarrollo familiar y soy magíster en salud pública. En este momento me encuentro cursando el 7º semestre del doctorado de salud pública en la Universidad CES. Nací en Quibdó, soy chocuana. Me complace mucho compartir con ustedes mi experiencia y quiero como compartirle un poco de lo que he trabajado en estos años. Les voy a compartir un poco de la presentación. Está dividida como en dos partes. La generalidad del ODS, número 3, y un poco sobre lo que yo trabajo, que es sobre migración y salud. Bueno, como les venía contando, tengo experiencia, digamos, principalmente en el trabajo de salud y migración. Siempre me he enfocado en trabajar en la población afrocolombiana, pero también trabajé en la Universidad de Caldas en el proceso de investigación y en la gobernación de Putumayo, donde acompañé un programa de tuberculosis. Me encargaba de hacer el seguimiento a pacientes para su adherencia al tratamiento y acompañar a sus grupos familiares. Entonces, hoy en esta primera parte quiero explicarles un poco sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, el de salud y bienestar. Entonces, la generalidad de este objetivo, digamos, planteado por la OMS, es garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, esencial para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Hay algo bien importante que me parece compartir con ustedes, y es que hay unos ejes que son fundamentales o centrales porque estos miden en los países, digamos, el avance en salud. Esto tiene que ver con la salud infantil, la salud materna y algunas enfermedades infectocontagiosas. Entonces, la salud infantil, entonces, incluye los menores de 5 años, la mortalidad en menores de 5 años y la mortalidad en menores de 1 año, porque estas son prevenibles e evitables y en muchos de los países en desarrollo todavía se presenta una gran cantidad de muertes. Al igual que la salud materna, esta también mide de cierta manera el desarrollo y el avance que un país tiene en relación a su estructura en el sistema de salud. Eh, Hay un modelo muy importante que me parece para que revisemos en el día de hoy, y es el modelo descrito por el grupo de trabajo de la Comisión de la OMS, en la que señala que el género, la estratificación social, la clase social, la raza se constituyen como unos constructos o unos conjuntos en que determinan ciertas maneras como vivimos y cómo nos comportamos y cómo incide en la toma de decisiones esta. Esto tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Los determinantes sociales de la salud es la manera como nosotros vivimos y las implicaciones que ellos tienen referente a ciertos aspectos. Entonces, aquí me parece importante explicarles que está dividido en tres o en dos grandes grupos. Están los determinantes estructurales, o sea, los determinantes estructurales tienen que ver con el contexto sociopolítico, tienen que ver con las políticas microeconómicas, macroeconómicas, las políticas sociales, las políticas públicas, porque a través de las políticas públicas es que se toman decisiones de inversiones y costos a lo que tiene que ver referencia en salud. Aunque siempre les voy a hablar con relación a salud, si ustedes se ponen a revisar, por ejemplo, en sus proyectos o en las ejecuciones, siempre las políticas públicas tienen un juego fundamental, dado que estas inciden en la manera como se invierte el recurso.
¿cierto? Estas priorizan en qué se va a invertir el recurso, de tal manera que estos determinantes estructurales nos dan la vía libre de acción o a su vez nos pueden restringir. Otro determinante estructural de las desigualdades en salud tiene que ver con la posición económica. La clase social, el género y la etnia se ha determinado que pertenecer a ciertos grupos sociales, ser mujer, representa en muchos casos un determinante que imposibilita el desarrollo de capacidades y habilidades y la toma de decisiones. Esto está atado con el acceso o no a la educación, tener una ocupación que se remunere y tener unos buenos ingresos. ¿Cierto? Como unos determinantes intermedios de salud tenemos las circunstancias materiales. Las circunstancias materiales tienen que ver con todas las condiciones de vida y de trabajo que tenemos las personas, factores estructurales o conductuales biológicos y unos factores psicosociales que están construidos en un contexto cultural. Todo este conjunto nos permite configurar un sistema y esto tiene un impacto en las desigualdades en salud y en bienestar. Quiere decir que las políticas públicas y todo el contexto socioeconómico macro incide en cómo las personas pueden acceder o no a la educación, a la ocupación y en el ingreso. Esto incide a su vez en la manera como las personas viven, en cómo se construye culturalmente, ¿cierto? Y todo esto en general constituye lo que se llama el sistema de salud. Muchas veces creemos que el sistema de salud es como acceder al servicio, contratar, digamos, poder asistir a una cita médica, tomarse ciertos laboratorios, pero el sistema de salud está estructurado y está establecido por todo lo anterior que les acabo de presentar. Bueno, es importante la investigación en determinantes sociales de la salud porque necesitamos evidencia en la evolución del tiempo para poder determinar mecanismos para deshacer o afrontar lo que produce y reproduce las desigualdades sociales en salud. Estos son supremamente importantes porque digamos que las personas que tienen más barreras para acceder al servicio o más dificultades suelen ser las personas más rezagadas en la escala social. ¿Cómo se pueden resolver o cómo podemos estudiar los determinantes sociales en la salud? Pues es súper necesario que se hagan desde enfoques multidimensionales, priorizando, digamos, métodos cualitativos y cuantitativos, de manera que podamos aportar a que la calidad de vida de las personas sea mucho mejor. Y quiero como mostrarle unos principios básicos para desarrollar evidencia sobre desigualdades sociales que para ustedes quizás van a ser como, ah, no, esto es una desigualdad social, pero estas son atribuibles al contexto de salud, como les venía contando. Entonces, es importante el compromiso de adoptar sobre el valor de la equidad, es decir, entre eso, buscar las desigualdades que hay entre sociedades y de una misma sociedad para evitar las que son injustas e evitables, como las que les decía ahorita, la mortalidad infantil, la mortalidad en menores de 5 años, las barreras al acceso a los servicios de salud, la mortalidad materna, entre otros. Es importante utilizar una aproximación basada en la evidencia, como les decía anteriormente, desde aproximaciones que permitan, sin priorizar un método, pero que aporten de manera sencilla a esta problemática. Es súper importante abordar utilizando metodologías necesarias para responder a las preguntas formuladas y utilizar la diversidad de todas las disciplinas. Esto hace que las discusiones sean mucho más robustas y se enriquezcan. Y es supremamente importante y quiero que lo tengan en cuenta para sus proyectos o para que en la construcción de ellos, en la ejecución, es importantísimo en los proyectos o en los
que trabajamos con sujetos o con personas, hacer una diferenciación en salud entre los grupos, es decir, todos los grupos de edades y los grupos étnicos y los grupos de personas no se comportan de la misma manera, y eso es supremamente importante, hacer una diferenciación en qué grupos se va a trabajar para que de esta manera se creen objetivos claros que puedan contribuir a la ejecución de su proyecto. Es importante identificar los mecanismos causales de cómo operan las desigualdades en salud o en el contexto en el que ustedes estén trabajando. Es muy importante también describir adecuadamente las estructuras y las dinámicas sociales. Como les decía anteriormente, no es lo mismo que trabajemos con un grupo de niños, con mujeres adultas o con mujeres jóvenes. Es súper importante hacer la descripción y conocer la dinámica social y la estructura del grupo social en el que estamos trabajando. Y se deben tener en cuenta los distintos ejes de desigualdad existentes, como se los planteé anteriormente, que tienen que ver con la clase social, tienen que ver con la raza, tienen que ver con el sexo y tienen que ver con el ingreso económico. ¿Cierto? Quería como mostrarles un poco como el fundamento de lo que son las desigualdades sociales y lo que se trabaja desde determinantes sociales, ¿cierto? Ahora les voy a contar un poco sobre lo que es mi experiencia en el trabajo de investigación, es sobre migración y salud. Entonces, lo primero que quiero contarles es que la migración es un movimiento poblacional que las personas hacen de manera autónoma, de cierta manera, para desplazarse, ya sea en fronteras a otros países, que sería migración internacional, o a municipios o departamentos de la misma región, que sería la migración interna. La gran diferencia con la migración internacional y la migración interna de lo que denominamos desplazamiento es que para que se llame desplazamiento tiene que haber una persona o un ente armado o ambiental que obligue a las personas a movilizarse. ¿Qué hemos encontrado? Que muchas veces la gente migra previendo que eso puede pasar. Entonces, de cierta manera, la migración siempre lleva en sí como una probabilidad de desplazamiento, porque la gente lo que busca es siempre mejorar su calidad de vida o resguardar su vida. Se estima que para el 2015 habían 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, lo que equivale que el 3.3 de la población mundial. Según estas estimaciones, en el 2009 existían 740 millones de migrantes internos, lo que quiere decir que la gente se mueve más dentro de su territorio que a territorios extranjeros. Bueno, ¿por qué trabajar migración y salud? Es como una combinación para muchos extraño, pero se ha determinado que la migración es un fenómeno que se comporta como un determinante en la salud, porque este implica cambios en el estilo de vida, en las condiciones del medio social y la comunitario, y la posición socioeconómica juega un papel supremamente importante. Las personas, cuando se desplazan de sus lugares de origen, normalmente tienen que adaptarse a un contexto social diferente, lo que implica que hay cambios. Entonces, esto se podría denominar como un determinante, porque esto va a dar una vía o un camino de cómo las personas van a poder o no acceder a ciertos servicios esenciales. Esto implica cambios en la estructura política, cultural, ambiental de la zona receptora, ¿cierto? También implica dificultades para integrarse a un nuevo estilo y vida al medio ambiente. Hemos identificado que en muchos casos la población migrante queda expuesta a los riesgos propios del nuevo espacio. No son todos los migrantes, pero sí siempre hay una readaptación o un cambio en su vida. Y en algunos casos se agrava por mayores condiciones de desigualdad social, marginación, xenofobia y discriminación. No quiere decir que esto sea para todos los migrantes, como les dije anteriormente,
pero a través de la literatura nos hemos podido dar cuenta, sobre todo en la migración internacional, que los migrantes que no son cualificados, que no tienen formación, suelen tener cierto tipo de dificultades como las que le acabo de decir. La migración en salud es supremamente importante estudiarla porque se comporta como un componente demográfico súper importante que impacta la dinámica poblacional. Esto quiere decir que tiene mucho que ver cómo una sociedad aumenta o disminuye con el número de personas que salen y llegan a esto, ¿cierto? ¿Por qué migra la gente? La gente migra para solventar necesidades básicas, para conseguir nuevas oportunidades laborales, para lograr una mayor oferta en el acceso al sistema educativo, para mejorar los ingresos. Puede migrar por inseguridad producto de la violencia y desempleo e informalidad laboral urbana. ¿Qué hemos encontrado nosotros en las condiciones de empleo y trabajo de los migrantes? Los migrantes tienen menos probabilidades de conseguir un empleo, están expuestos a mayores riesgos de seguridad y salud laboral que sus homólogos. Es decir, cuando un migrante no está capacitado, hemos encontrado que consiguen trabajos menos remunerados y con mayores riesgos de salud laboral, porque por la generalidad no tienen contratos laborales integrales. Se encuentra que tienen mayor tasa de lesiones laborales que los no migrantes, que las personas que son propias de ese lugar. Y las caídas, resbalones, golpes por objetos, digamos que se encuentran en la literatura, que son los que más se relacionan con accidentes en el espacio de trabajo. El tema que más hemos trabajado y el que más me apasiona tiene que ver con el acceso a los servicios de salud. Entonces, en este momento yo me encuentro trabajando mi tesis doctoral sobre barreras al acceso a los servicios de salud de población migrante interna del departamento del Chocó a la ciudad de Medellín. Yo vivo en la ciudad de Medellín. Les cuento que estoy haciendo las encuestas a través telefónicas porque pues por la pandemia no fue posible hacerlas personales, y que hemos encontrado, digamos, a través de la literatura y a través de la experiencia. Hay falta de cobertura en los programas de salud y de seguridad social. Se encuentra que hay imposibilidad en algunos casos para acceder a algún seguro privado. La posición social que ocupa el migrante al llegar a la ciudad receptora es un factor clave, tiene repercusiones en el acceso a los servicios, es decir, si es un migrante cualificado, si tiene un trabajo, tiene mayor probabilidad de acceder al servicio de salud que si es un migrante que no está cualificado y no tiene ingresos buenos. En muchos casos no cuentan con la información necesaria para acceder al sistema de salud. Digamos que esta es una barrera súper grande porque cuando las personas migran dentro del mismo territorio, nosotros tenemos que cambiar, o sea, cada persona que migra tiene que cambiar la ciudad donde lo atienden, y mucha gente no sabe cómo hacer este proceso. Entonces, por ejemplo, si se presenta algún dolor que no sea una urgencia, esa persona no la atiende. Las barreras geográficas también, algunas barreras económicas, barreras socioculturales propias del contexto social en el que llegan, y barreras administrativas que tienen que ver con el acceso a los servicios de salud. Y gracias, eso era como lo que les quería contar a grosso modo de lo que trabajo, de lo que estoy desarrollando en mi tesis doctoral.